Tenemos en línea telefónica de Radio Panamá, cambiando radicalmente el tema, a don Saúl Méndez, dirigente máximo del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, pero quien además fuera candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones que, mira, ya a partir de mañana, mayo, se cumple un año de pasadas las elecciones. Don Saúl Méndez, buenos días. Buenos días, Edwin, Flor, Israel y todo el equipo que labora con ustedes, y a todos los radio oyentes y a los cibernautas que pueden También, estar con ustedes en estos momentos. Saúl, probablemente cuando empezó esta crisis pudimos conversar, y yo he querido conversar hoy cuando se acaba ya el mes de abril, porque yo sé que Suntrax como tal, Frenadeso como estructura también, tienen equipos de análisis, que lo más importante de hacer análisis, que a mí me da mucha pena con gente que desecha los análisis, lo más importante de hacer análisis es que tú los tienes que estar replanteando y repensando permanentemente, porque los escenarios van cambiando. Para bien o para mal, los escenarios van cambiando, y por eso los análisis son importantes. Al día de hoy, ¿cómo están ustedes analizando la situación? Obviamente ya sabemos que la situación es del mundo entero, pero la situación en Panamá ha evolucionado, ha cambiado para bien, para mal. ¿Sienten ustedes que se están llenando expectativas o no se están llenando? ¿Por dónde va el análisis? Muy bien, Edwin, gracias por la oportunidad. Y en efecto, en el crisol del pensamiento, los sectores populares representados en Frenadeso, en Suntra, en el propio FAT, en el movimiento popular, se vienen levantando toda una serie de diagnósticos. Permíteme empezar el nuestro planteando lo siguiente. Si bien es cierto, el COVID ha venido a jugar un papel acelerador en la crisis estructural del sistema capitalista, es importante detenernos aquí y hacer un análisis. Para este año 2020, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, etcétera, incluso la reunión de Davos de los multimillonarios y representantes de los gobiernos del poder del mundo, llegaban a la conclusión de una crisis anunciada. Desde más o menos octubre del año pasado se empezó a hablar de la crisis del sistema, que iba a ser igual o peor a la del 2008, como la de Estados Unidos, Europa, Japón y demás mundo desarrollado. En este sentido, el COVID lo que hizo fue meterle el pie al acelerador a la crisis, y frente a esa crisis estamos viendo entonces una realidad que al abarcarse a nivel mundial tiene sus particularidades en cada uno de los países, al igual que en el nuestro. Debo decir que para analizar el caso panameño y partiendo de esta primicia global, que es la crisis ya anunciada, acelerada por el COVID, ahora no se puede decir que es la crisis del COVID. Esto es importante aclararlo para que no nos confundamos. Frente a las políticas anunciadas por el gobierno, bueno, Panamá fue el primer país que anunció su primer caso de COVID, con una panameña llegada de España, pero que 2 días antes había muerto un profesor por COVID, que las autoridades negaron que había sido por COVID y después confirmaron que había sido por COVID el deceso del profesor, pues del Beckman, que todos conocemos. A partir de allí, al no tener la génesis real del paciente cero, podemos imaginarnos todo lo que pudo haber ocurrido en medio de los carnavales y demás, porque si el profesor, la fecha en que fallece, se cuentan 14 días hacia atrás, estábamos en medio de los carnavales. Entonces, eso es un elemento importante que hay que tener presente. Después, el manejo de la crisis. El manejo de la crisis por parte de las autoridades, obviamente, en materia de medidas necesarias para enfrentar la crisis, algunas de ellas se fueron tomando, ¿no? La suspensión de actividades colectivas, de baile, en fin, todo lo que representaba tener a la gente colectivamente en cantinas, discotecas, etcétera, se fueron tomando. Las medidas de aislamiento social, como le llaman en estos momentos, pero esta crisis también, en estos primeros días, se empezaron a dar cosas muy interesantes, Edwin. Por ejemplo, el 24 de marzo se promulgó un decreto por parte del Ejecutivo en el que declaraba una moratoria para los empresarios de pagar los impuestos ya recaudados por 120 días.
Hoy día todavía el pueblo está esperando la moratoria de los servicios públicos, de las casas comerciales privadas, entre ellas los bancos, etcétera, y los intereses y los arrendamientos. Eso te dice a ti para quién se está gobernando y para quién se está legislando. Además de ello, es importante plantearse que la crisis sanitaria nos toma con un sistema colapsado de salud. Todos sabemos la problemática que existe en los sistemas de salud públicos del país, especialmente en la Caja del Seguro Social, donde ahí han hecho de todo, todas las administraciones, empresarios, etcétera, el saqueo de los recursos de la Caja y cada vez más debilitado el sistema de salud público, que es un grave problema que existe, ¿no? Y no solo en materia de los robos de los recursos, sino la incapacidad de poder tener los medicamentos al día, la incapacidad de tener las cosas necesarias para prestar el servicio de salud. En fin, esta crisis nos toma en Panamá, donde una de las claves para combatir el coronavirus es lavarse la mano. Y hay una parte importante de la población a la que no tiene acceso a ese servicio, de agua me refiero. Y la crisis se va profundizando en la medida en que se va parando, digamos, la actividad económica, pero se manda a los trabajadores para su casa sin realmente una forma de subsistencia real. ¿A qué me refiero? En muchas partes del mundo, voy a mencionar algunos países. En Rusia, por ejemplo, los primeros 30 días fueron planteados por decreto ejecutivo que se pagaran las empresas y el Estado. En el Perú, los primeros 15 días se ordenó el pago de salarios de las empresas a los trabajadores. En El Salvador algo parecido, y así, en otros países. En Dinamarca, por ejemplo, plantearon el 75% de los salarios de los trabajadores, pero en Panamá se da una particularidad de que se paran las actividades y no se plantea una cuota de sacrificio de la empresa grande y mediana pública para que pudieran ayudar a sus trabajadores de forma de decreto. Entonces, al enviar a las personas sin siquiera garantizarles los medios de subsistencia, eso ha generado una crisis ahora de carácter social y de hambre que hemos estado viendo en las redes sociales, cómo la población se está manifestando en distintas partes del país, porque la famosa ayuda no llega como es. Cuando se empezó con las bolsas de comida que decía que era de $20, el propio gobierno lo dijo en su primera conferencia, de 19 a $20 más o menos fue la cifra que plantearon, eran selectivas. Es decir, que si había un carro afuera no te la daban, si tu casa estaba bien pintada no te la daban, etcétera. Después se empezó a denunciar el tema del clientelismo. Clientelismo politiquero con el que siempre se han manejado los partidos tradicionales, que hasta hoy sigue discutiéndose. Luego entonces se habló de bonos también en papel, que daban un bono de 20, dos de 40, finalmente se habló de 80, a unas personas les tocaron 20, a otras 30, a otras cargaban libreta, en fin. Ayer, en materia de bonos, se habló del bono digital. Este bono se supone, por la conferencia, le digo, del presidente ayer, llegaba a los trabajadores que tenían su contrato suspendido y otras actividades, como los cuentapropistas que están registrados en ANPIME, creo que fue el planteamiento que se hizo. Resulta ser que ya estamos recibiendo información, por lo menos del sector de la construcción, que unos trabajadores aparecen y otros no. Entonces todo esto aúna al descontento, hay una actitud de persecución desde el Estado contra la protesta social. Este es el caso de judicializar a los que detienen en las manifestaciones, presentarlo al Ministerio Público, abrir investigaciones, etcétera, cuando es sabido que la gente no tiene las herramientas básicas para la subsistencia. Entonces estos elementos dejan ver que sin duda no se están tomando las mejores decisiones que le dé calma a la población. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de transmitirle al Ejecutivo en su momento, y lo hemos hecho varias veces, de plantearle la necesidad de que la tranquilidad del pueblo en la casa significaba alimentos y medicamentos. Y por eso planteamos en su momento 500 balboas para una familia promedio en Panamá, pudiese ser la forma de resistir y que debieran ser los bonos. Pero finalmente los famosos bonos son de 80, de 20, de 40, según el criterio de quién lo está distribuyendo y cómo lo está distribuyendo. Esto es un problema. Lo otro es que hay una famosa comisión económica que está discutiendo supuestas propuestas para el día después. Ya todos nos hemos informado quiénes son los personajes que están
en esta comisión, y eso sería el famoso diálogo de yo con yo. Ahí no hay representantes de otros sectores sociales que no sea de la patronal, en su inmensa mayoría, y que además son los que han tenido el control de las políticas económicas durante los últimos 40 años. Son los mismos personajes, la misma gente. Ayer vi una resolución del Ministerio de Trabajo llamando a un supuesto diálogo mañana, 1 de mayo. No se dice hora, no ha llegado invitación, por lo menos hasta ahora no ha llegado al Supra, no sé si se conoce. Pero la realidad es que hay una situación que todo deja ver que la crisis se quiere cargar a los sectores más vulnerables, es decir, a los sectores de los trabajadores, a los sectores de la población, y todos estos elementos son importantes tomarlos en cuenta, porque aquí sí se está actuando en defensa de los intereses del que más tiene, del status quo, de la posibilidad de que sus ganancias no se vean mermadas, y obviamente se habla de solidaridad, pero esta solidaridad no se ve tangible. Entonces, esta es parte del análisis que tenemos en torno a toda esta situación que se viene presentando. El pueblo está en indefinición desde el punto de vista jurídico, debo decirlo, aun cuando no hay un estado de excepción, que es lo que establece la Constitución, para que se suspendan los derechos individuales y colectivos, y tienen que darse a través de las razones que establece el instrumento constitucional. Como todos sabemos, la Corte ordenó el cierre de los juzgados, parcialmente se han abierto algunas instancias judiciales para atender algunos casos, y no se puede actuar desde el punto de vista del derecho para presentar demandas de ilegalidad o de inconstitucionalidad a las herramientas jurídicas que a través de decretos se han estado promulgando, algunas de ellas que son claramente violatorias a los debidos procesos y a las leyes. Voy a poner un ejemplo de ello, solo para que quede allí. El caso de acuerdos municipales y el caso de los propios decretos que hablan de que los jueces de paz sancionan, aquí hay una ley, la ley 16, que administra la justicia de paz comunitaria, y esta ley 16 establece que cuando una persona es sancionada, tiene 30 días para pagar su multa. Si no lo hace, hay otro instrumento dentro de la ley que es el que ejecuta la sentencia. Aquí no. Aquí se ha hecho que el juez de paz es juez y parte. Él sanciona y él ejecuta. Pero además, las personas que son sancionadas deberían tener los 30 días que dice la ley para pagar su multa. Si no, entonces puede o ser aprendida o ser sancionada de forma comunitaria con alguno de los elementos que la ley plantea. Entonces todos estos abusos se están cometiendo y no se respeta el debido proceso, indistintamente cuál es la razón con la que detienen a una persona o no. Porque una de las cosas fundamentales de un Estado de Derecho es tener las garantías mínimas para la defensa frente a cualquier situación jurídica que se presente. Saúl, vamos un paso atrás de lo que he estado escuchando atentamente. Yo creo y asumo que coincidimos en ese punto, usted y yo, que para poder salir de esta especie de empantanamiento que le ha generado al mundo esta pandemia de coronavirus, y del cual Panamá pues no está exento, porque además lo estamos viviendo. Yo no sé cuál será la visión que tengan ustedes, pero a mí me da la impresión que si no producimos esa trillada palabra o acción del consenso nacional, si eso no se produce, yo no veo cómo Panamá sale de esta crisis. Dicho eso, usted y yo sabemos que en esos consensos nacionales, al final siempre queda gente y dice, no, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, pero yo quería que se hiciera esto, aquello. Pero yo de lo que sí estoy seguro es que hay mínimos comunes indispensables. Yo veo, por ejemplo, oigo a Saúl Méndez cuestionando la reunión del presidente con los sectores del capital nacional, porque dice Saúl Méndez que ahí no habían sectores representados. Pero el presidente Cortizo habló de una reunión con Suntrax, ahí no habían otros sectores representados, tampoco. Y hubo otra reunión del presidente con los dirigentes de los partidos políticos, ahí tampoco habían otros sectores representados. Al punto que quiero llegar es que a mí me da la impresión que el presidente Cortizo tiene que producir las reuniones
con todos los sectores sociales, pero antes de producir una reunión con todos los sectores sociales juntos, tendrá que hacerlo por separado. Ya lo hizo con Suntrack, ya lo hizo con los partidos políticos, ya lo hizo con el sector económico. Me imagino que faltarán otros más, porque si no, ¿cómo se produce ese consenso? Bueno, lo primero que debo indicar, no sé cómo se le planteó al resto de los sectores, pero en el caso de la reunión con Suntrack, estuvimos viendo el tema concreto de la construcción y de las posibles medidas que se podían tomar. ¿Me explico? En el caso de la comisión asesora a la que yo estoy haciendo referencia, están hablando de políticas públicas. Y en políticas públicas todos tenemos que participar. Entonces esto, porque el día que nosotros tuvimos la reunión en presidencia, también había un grupo de empresarios del turismo, por ejemplo. Yo supongo que el presidente se está reuniendo, sí, pero yo estoy hablando desde la comisión nombrada, que es la que va a proponer medidas, porque en la reunión que nosotros tuvimos, tratamos el tema de la construcción y nosotros sí hicimos propuestas con relación al resto de cómo hacer resistir al pueblo con medidas para paliar el hambre y el tema de los medicamentos, pero no hemos sido consultados para lo otro. Ahora, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. ¿En qué estoy de acuerdo? Que en estos trillados diálogos, generalmente, que nosotros en su momento hemos discutido de yo, fundamentalmente las soluciones a los problemas nacionales se lo cargan al sector más débil de la sociedad. Por eso que el país es un país desigual. Por eso que el país está en el sexto lugar de mayor inequidad en el mundo. Nosotros somos un país pequeño, con una población pequeña. Y eso de la desigualdad que hay es por el modelo económico. Entonces, yo creo que sí hay que debatir y sí hay que proponer, como hemos propuesto nosotros y como hemos indicado en determinados momentos y desde la coyuntura nacional, distintas cosas. Pero si se están construyendo propuestas, ¿por qué solo hay un solo sector allí? Pregunto yo. Ya ellos elaboran, qué sé yo, la fórmula y después vengan al diálogo, que esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces ya entra la discusión de la metodología y demás. Yo estoy de acuerdo que hay que buscarle salida a las situaciones actuales. Y estoy de acuerdo que el análisis tiene que hacerse de forma integral para enfrentar este problema. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo estaba escuchando parte del análisis tuyo, y también una parte del de Flor, cuando estaban hablando de que el viceministro de la presidencia había llegado, que se llevaba bien, hay una relación directa con el presidente, que el vicepresidente o ministro de la presidencia no dio el informe y demás. Pero este problema de la corrupción que está siendo denunciado, y escuchaba a Flor decir que dice que todo es falso y que investiguen, que el Ministerio Público investigue porque se adulteró un documento del Estado, mientras que todo lo demás no lo niegan, no lo afirman, etcétera. Esto es un problema de carácter de desviar la atención frente a la realidad de la corrupción. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, yo me pregunto, ¿este problema de la corrupción es un problema estructural del sistema? ¿Eso se va a resolver en ese diálogo? ¿Se va a enfrentar este problema y se van a meter presos a los que le están robando al pueblo? Eso lo dijeron ellos, no yo. Claro. Perdón, por eso dije que escuché parte, ¿no? Ah, ok. Eso lo dijeron ellos. Que lo estabas planteando, ¿no? Tú disculpa, no escuché todo, por eso cité lo que escuché. Y anteladamente decía que era lo que había escuchado, no todo. Pero lo que quiero decir con ello es que ese problema de la corrupción no se va a discutir en medio de esta crisis. Ese equipo económico que ha impuesto las medidas estas neoliberales en el país, su propuesta, yo no la conozco, no puedo analizarla en estos momentos, igual que estoy seguro no la conoce Edwin, ni los que nos están escuchando, pero yo me pregunto si ese problema se va a discutir, porque ese es uno de los grandes males que tiene la sociedad panameña, la corrupción y la impunidad. Entonces, por eso digo que un debate de esta naturaleza tiene que pasar claramente, no porque nos quedemos discutiendo el problema del COVID, sino por los problemas estructurales que existen en nuestra sociedad y en nuestro sistema económico, en nuestro sistema político, social, cultural, si queremos salir de esto. Pero si lo que se pretende son estos diálogos de yo con yo para decirle al pueblo, esta crisis se creó, yo voy a mantener mi ganancia, pero tú tienes que cargar este tema, entonces eso no es un diálogo. Eso es una imposición con un disfraz de diálogo. Por eso es que digo yo que hay que analizar y discutir las cosas que no son realmente un problema en el país para salir de forma integral de la crisis estructural, incluyendo
la crisis sanitaria del COVID. Esta crisis, Saúl, ya nos cambió la vida a todos. Ya nos las cambió. Y todo indica que nos las va a seguir cambiando. En esa bolita de cristal que todos decimos tener a lo interno de nuestro ser, ¿qué modelo de cambio? Hay algo en lo que yo sí voy a coincidir con Saúl, y bueno, y con Saúl Méndez y con muchos otros más. Bueno, mentira, muchos otros más no, porque hay gente que no quiere hablar de eso. Yo sí he venido diciendo, ¿cuándo vamos a discutir los panameños la revisión del modelo? Yo hablo de revisar el modelo, otros hablan de cambiarlo. Porque sí, aquí no hay forma de justificar un presupuesto del Estado de 23.000 millones y bolsones de pobreza que nos golpean la conciencia y la cara. Eso no puede ser. Un presupuesto de 23.000 millones y como efectivamente dijo Saúl y otros más, pero una cantidad de gente que no le llega agua potable. Ese modelo del sistema hay que revisarlo para que, si a mí me molesta tanto oír hablar del Singapur de Latinoamérica, pero para saber si es que es verdad que podemos lograr hacer un desarrollo de verdad robusto, pero que eso robusto llegue a todos, en sus proporciones, claro está. ¿Qué cambios prevé Saúl Méndez que pasado esta crisis del coronavirus nos vamos a estar sometiendo? Fíjate, Edwin, yo lo que pienso es que el status quo del establishment quiere mantenerse. Pero voy a poner algunos elementos que yo creo que son esenciales para discutir este problema. El sistema de salud público. Queda demostrado en el mundo que la tan cacareada privatizaciones, tercerizaciones o el nombre que quieran darle, y la conducta del servicio del servicio privado en medio de esta situación, estoy hablando en términos globales, no solo panameños, indica que nosotros tenemos que tener un sistema de salud realmente robusto que pueda atender las necesidades fundamentales de la población cuando está enferma. Pero cuando se habla de salud, no es tener hospitales y tener personal científico que debe trabajar allí, es la salud. La condicionante de ella fundamental es el derecho a la vivienda digna, al trabajo formal, al salario digno, al agua potable, es decir, a todos los elementos que hacen el desarrollo humano. Yo me pregunto y creo que nosotros debemos debatir ese tema. El tema de educación tiene que ser un elemento ahora, se muestra claramente y cada vez más profundamente el problema que tenemos en materia de educación pública. Nosotros debemos debatir el tema del agua potable. El presupuesto original era de 23.000 millones, debo decirlo, pero los 13.000 que ya se acumularon en medio de esta crisis, hay que sumárselo, y todo lo que se ha ido pidiendo, ya eso va llegando casi a 40.000 millones de dólares. Mira, hay un elemento importante aquí que debe discutirse. Aquí todos estamos viendo los muertos del COVID por información que se da a diario, y se puede discutir sobre las variables de la información, que también en eso tenemos algunos niveles de denuncia. Pero en este país moría gente de hambre antes del COVID por semana, y eso no se debatía a nivel nacional, ni siquiera era noticia en términos generales. Esa situación la vamos a mantener en este país. El tema de la informalidad en el trabajo, más del 43% de la población económicamente activa en el país está en la informalidad. Esa gente no paga seguro porque no tiene cómo, no tiene un salario formal, no tiene prestaciones sociales. Cuando lleguen a viejo, ¿qué va a haber? El programa ese que llaman 120 a los 60 o a los 65. Eso no puede ser el modelo de desarrollo que nosotros requerimos. La generación de empleo. El país se ha basado en el sector terciario de la economía, destruyendo el sector primario, el agro. El sector secundario, la industria. Vamos a discutir estos problemas. ¿Cómo vamos a recuperar la soberanía alimentaria y cómo los sectores productivos, el agro, la industria y la agroindustria son generadoras de fuentes de empleo? ¿Verdad? Vamos a discutir estos temas, porque esos son los temas que nosotros debemos discutir para adecentar. Pero otro elemento, la corrupción en los órganos del Estado, en la Corte,
en el Palacio de la Garza, como estamos viendo las denuncias hoy, en el órgano de diputados, el órgano legislativo. Eso lo vamos a discutir porque ese es parte de nuestro gran mal que tenemos. Entonces yo creo que en efecto una discusión de esta naturaleza en medio de estos problemas, en medio de la crisis de en medio de la crisis del COVID, debemos discutirla, debemos ponerla en el tapete y debemos buscar los consensos nacionales para resolver estos problemas. El tema tributario, Eddie. Los asalariados de Panamá pagamos más impuestos que los que más acumulan fortunas. Incluso en el foro de Davos, los multimillonarios llegaban a la conclusión, me refiero al foro de Davos de este año, del año 20, solo hay que ver las conclusiones. Pero Bill Gates, el de Facebook, etcétera, decían en el foro de Davos, los multimillonarios, que hay que ver la forma de pagar impuestos, porque la desigualdad generada en el mundo es terrible. En Panamá, de ese mundo jalamos a Panamá y ocurre exactamente lo mismo. Entonces, vamos a discutir política tributaria, vamos a discutir cómo se va a utilizar en serio el presupuesto general del Estado, cómo queda develado en medio de esta crisis una serie de personajes con contratos del Estado sustanciosos, de familias que acumulan, que vamos a discutir esos problemas. Si queremos salir de la crisis estructural y si queremos salir de la crisis del COVID, tenemos que apuntar a un cambio del modelo y esos temas yo creo que son válidos discutirlos. Pero si lo que nos van a traer acá para salir de esto, lo que tenemos que hacer es reformar el código, que los trabajadores no tengan derecho para recuperar las empresas y entonces así salimos de la crisis. Entonces no estamos hablando de cambiar el status quo. Estamos en lo mismo. El burro de carga es el pueblo para que los de arriba sigan saltando en la danza a los millones. Y en eso no estamos de acuerdo. Flor, ¿hay preguntas de los oyentes? Sí, varias preguntas. Una de ellas, dice un oyente, para Saúl Méndez, por favor pregúntele cómo han ayudado ellos o los sindicatos a todos sus miembros que se están quejando de que no les llega nada. Hasta ahora solo hemos visto que han exigido que capaz les pague $500 que el gobierno haga, pero ¿qué ha hecho el sindicato para ayudar a sus miembros? Bueno, fíjate, Flor, esa pregunta es bien interesante, porque todo lo que se ha hecho desde Suntra no lo ha hecho más nadie en este país. Primero, discutimos los protocolos de seguridad en los proyectos. Eso nosotros aportamos allí. Todo lo que tenía que ver con proteger a las mujeres en estado de gravidez, las personas de 60 años, los lugares sanitarios, etcétera. Eso lo discutió Suntra sentado en la mesa cuando se convocó. Después de eso, cuando se iba a cerrar la industria, discutimos con los empresarios un protocolo concreto de cómo hacer llegar los recursos ya trabajados. Y acabamos de cerrar un acuerdo para el cual ya anunciamos una ayuda económica, una ayuda social por COVID-19 que el sindicato va a hacer llegar a través de las plataformas de pago de las empresas. Creo que el país conoce esto. El sábado pasado llegamos al acuerdo, los empresarios habían negado a la plataforma hasta para eso. Finalmente aceptaron prestar su plataforma para que hagamos llegar esos 60 vagones a cada obrero y eso debe ayudar en medio de esta situación. Pero yo te pregunto, ¿será que mensual? Ahora, no, esa es una ayuda social por COVID que acabamos de aprobar, que vamos a hacer llegar. Eso no es mensual, el Suntra no es un banco, el Suntra no es una caja de ahorro, el Suntra es un sindicato que tiene unos fondos y que de esos fondos tiene que ver su administración y tiene que ver el fondo de huelga. Entonces, de sus recursos está haciendo llegar esta ayuda social a los trabajadores. Ahora, ¿quién le exige al CONET que le entregue a sus trabajadores ayuda social? ¿Quién le exige a la Cámara de Comercio que le entregue a sus trabajadores ayuda social? ¿Quién le exige al resto de las organizaciones patronales que entreguen? ¿Quién le exige a los 115 ultramillonarios de este país que le entreguen ayuda social al pueblo? Nadie. La campaña está perfilada con Suntra porque obviamente hay el interés del establishment de querer debilitar un instrumento que le sirve no solo al obrero, que le sirve al pueblo panameño para enfrentar los problemas que tiene. Suntra, además de ello, le exigió a los empresarios pago de 15 días y de 30 en su propuesta. Ellos se negaron. Le propusimos, oye, pero por lo menos paguen el 1 de mayo y el Viernes Santo si ustedes lo tenían presupuestado. Se negaron. ¿El gobierno puede hacer por decreto esto? Se ha negado.
Entonces, lo que no hacen los empresarios y no hacen el gobierno, tiene que hacer los ultras. Bueno, si es así, lo que tienen que entregarlo es el gobierno para tomar las decisiones que corresponden. Yo creo que el esfuerzo que nosotros hemos hecho, claro, el esfuerzo que nosotros hemos hecho es titánico. Una discusión de esta naturaleza vía, ¿cómo se llama? Zoom, y tratar de sacar un acuerdo a los empresarios. El tema de las vacaciones proporcionales que ellos están obligados por el acuerdo a hacer llegar a los trabajadores. Decíamos, adelante las prestaciones, no. Bueno, propusieron que del 1 de enero al 25 de marzo se va a calcular esa parte que tienen los trabajadores para entregársela entre el 15, la empresa que tiene solvencia, o 15 y 30 en 2 partidas. ¿Quién más ha hecho eso en este país? Entonces Suntra viene jugando su papel en las condiciones en las que estamos. Suntra está cerrado por orden del gobierno y los decretos. El personal de Suntra todo está en su casa, el administrativo, los dirigentes, como se le ha ordenado a Raimundo y todo el mundo. Y realmente lo que hemos tenido que hacer es prácticamente maravillas en medio de esta situación como se ha presentado. Hasta ahora no se ha logrado nada con Capac. Ya nosotros firmamos un acuerdo, lo acabo de decir, el día sábado ¿pero qué del dice? 4. Ya firmamos, ellos van a entregar parte de la prestación. Ahora, Okay. y lo que me está los empresarios se metieron la mano al bolsillo y le van a dar algo a los trabajadores. La respuesta es no. Ellos se niegan a eso. Pero entonces, si es así, ¿para qué que firmaron? Pues? No entendí. Si me está diciendo que la empresa no va a dar nada, ¿qué fue lo que firmaron? Van a prestar la plataforma para hacer llegar la ayuda social de Suntra por COVID, que se habían negado. Eso. Van a adelantar las prestaciones ganadas, Edu. Las prestaciones ganadas en vacaciones del 1 de enero al 25 de marzo. Eso es lo que ellos van a adelantar. El gobierno debe dar el bono. El bono ayer, algunos obreros dicen que llegó y otro grupo dice que no ha llegado. Esa es responsabilidad del gobierno, de los listados que mandaron los empresarios y demás. Pero si yo puedo decir aquí, no, los empresarios aceptaron a pagar, por ejemplo, aceptaron pagar el Viernes Santo y el 1 de mayo, eso sería un aporte de ellos a los trabajadores, ¿verdad? Eso no ha sido así. Eso es lo que hemos logrado en estas condiciones. Por eso digo, nosotros logramos eso, ¿qué han logrado los demás? O sea, no es fácil, pero entiendo el punto de los ataques a Suntra, porque no se le reclama a los multimillonarios ni al gobierno, sino que un eje de la matriz. El enemigo de clase quiere tirarle este problema de Suntra, o sea, ¿cómo es esto? Bueno, es lo que puedo decir. Aquí le dice el oyente, Saúl, déjeme leerle este mensaje, dice, la diferencia entre los empresarios con el Suntrac es que el dinero de los empresarios es de ellos, el de que tiene el Suntrac es de los trabajadores. Hombre, pero ¿quién no sabe eso, Flor? Si todos nosotros, los miembros de Suntra, y los que se benefician por el convenio colectivo, cotizamos el 2% de nuestro salario, y por eso existe Suntra. Por eso Suntra tiene, qué sé yo, en todas las provincias un local, tiene carro, tiene personal, cada una de las oficinas dotadas de lo que se requiere para atender a los trabajadores. Eso no nos lo regala nadie, eso sale de allí. Y el otro es el fondo de huelga, que como el país vio, utilizamos en el 2018, pero Suntra entregaba $50 por semana. El gobierno está entregando 80 por mes y está manejando un presupuesto que está llegando a $40 mil millones. ¿De qué estamos hablando? Por eso yo estoy hablando claro. Los empresarios no se han solidarizado con algo que digan, hey, ven acá, yo les voy a dar, qué sé yo, 2 días, pues 3, o voy a pagarles primero, lo que sea. Y quiero advertir, que hay un grupo de empresarios más conscientes que sí lo han hecho, porque aquí hay las excepciones a la regla. ¿Estamos claros? Pero eso que están diciendo es así. ¿Cuándo no hemos dicho que es así? Si Suntra existe porque los trabajadores estamos organizados, si no, no existiera. Bueno. Usted, Saúl, nada más porque no me quedó claro, ustedes tienen 2 fondos, uno de huelga y el otro que es el que van a utilizar para dar esos $60 a la gente, a los obreros, ¿o es el mismo fondo? Nosotros pagamos 2% de nuestros salarios como cuota sindical. De allí está la parte de administración toda de Suntra. Y el otro es el fondo de huelga. En los recursos de Suntra está saliendo la ayuda esta.
claramente que de los recursos de Suntra están saliendo las áreas. No pueden salir de otro lado. A Suntra no lo financian los empresarios, no lo financia el gobierno. Suntra existe por la voluntad de los trabajadores que estamos organizados ahí y pagamos nuestras cuotas. Todo el que está afiliado. Y el que no paga cuota porque se beneficia del convenio colectivo. Es decir, él tiene el mismo salario, etcétera. Pero además de eso es importante la cotización que nosotros hacemos cuando estamos trabajando. Cuando no estamos trabajando, ¿qué cotización se está haciendo? Ninguna. Entonces de los fondos pero Saúl, sale la ayuda. Saúl, lo mismo le ocurre a las empresas. Si no están trabajando, no están generando ingresos tampoco. Yo no tengo duda de eso, Edwin, pero tú sabes que la acumulación de la riqueza en el país es clara, ¿no? O sea, los empresarios están trabajando y no dejaron de ser ricos. Esa es parte, es que esa es parte del debate y a mí me alegra mucho haber escuchado que en la agenda de temas de consenso nacional, Saúl incluye entre los primeros temas la educación, porque hay unos que tienen la suerte de ser acaudalados o de haber heredado fortunas y ponerlas a producir. Hay otros que estamos obligados a estudiar para poder tener mejor calidad de vida. Entonces, ese es todo un tema. Entender que en la medida que el panameño sea más y mejor formado, informado y educado, en esa misma medida su calidad de vida mejora. Hoy, el sistema público, en su mayoría, está condenando al pobre a seguir siendo pobre. ¿Quién tiene la culpa de eso? Los ricos. No me diga que los ricos tienen la culpa de eso. O sea, la culpa la tiene el sistema y gremios educadores y dirigentes políticos que no hacen en lo que tienen que hacer para mejorar el sistema de educación pública. Entonces, pongamos cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa. O sea, yo no tengo culpa de que a mí me toca estudiar. Otros tienen culpa de que nacieron ricos. Pues vaya pues, ¿quién define el futuro de cada uno? Nadie lo escoge. Edwin, el sistema capitalista los capitalistas no se hacen ricos heredando. Digo, la herencia es una situación de carácter civil que se da. Estrictamente y rigurosamente el sistema funciona explotando la mano de obra, así es como se da la acumulación. Esto lo dice David Ricardo, esto lo dice Adam Smith, que son los clásicos, digamos, del capitalismo, y lo dice Carlos Marx y lo dice Federico Engel, que es la izquierda, el marxismo. Sí. Es decir, la ciencia en eso no ha puesto diferencia de uno u otro. Entonces, es decir, el sistema funciona explotando la mano de obra. Se enriquece a través del mecanismo, desde el punto de vista rigurosamente científico, lo que es la plusvalía, la acumula el capital, y el trabajador tiene un salario formal, que generalmente no es el valor de su trabajo. Aquí, en cualquier parte del mundo, el sistema funciona. Ya después, si otra generación heredó, bueno, ya ese es un elemento de carácter civil, pero hablando del capitalismo, aquí no hay discusión en ese sentido, ¿no? Pero yo pienso es decir, cuando yo hablo del sistema, yo no me quedo en el subsistema de educación pública, ¿eh? Estoy hablando del sistema de forma integral, de la sociedad panameña de forma integral. ¿Quiénes han dirigido las políticas públicas aquí en materia de educación pública en el país? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Quiénes son los responsables del currículo? ¿Quiénes son los responsables de haber variado de una u otra manera, de haber reducido las jornadas académicas? En fin, yo creo que sí hay que debatir todos estos temas, francamente, pero no recuerdo el número, voy a revisarlo, pero aquí hay por miles profesionales graduados de universidades públicas y privadas, ¿eh? Que son cuentapropistas, que son taxistas, que son... Sí. Porque no hay plazas de empleo, es decir, que aún estudiando hay un grupo de gente que no puede ejercer porque simplemente no hay oportunidades. Ahí está el punto. Y eso tiene que ser exactamente. Claro, eso tiene que ser parte de la discusión. ¿Cómo logramos que el denominado capital nacional y el denominado capital extranjero invierta más en Panamá para que genere más y mejores empleos? Porque presumir que el Estado puede absorber a todos los desempleados, eso no es cierto. No, yo no creo que el Estado pueda hacer algo como eso.
Pero las Así políticas es. de Estado, por ejemplo, si nosotros desarrolláramos los sectores primario y secundario de la economía, implicaría destinar la educación o una parte de ella, para no hablar de forma absoluta, una parte de la educación del país pública a formar los profesionales que se requieren para el desarrollo del sector primario del agro, los técnicos que se requieren, fuera de la mano Así de es. obra, ¿verdad? Si hablamos de la agroindustria ocurriría lo mismo. Hay, qué sé yo, infinidad de disciplinas científicas que se requieren. Mira, ha quedado en descubierto cuál es el presupuesto del Gorgas y Sí, todo un tema, de sí. los institutos de investigación, ciencia y tecnología en el país. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque cuando hablamos de un modelo o un plan nacional de desarrollo que no existe, estos son los temas que tenemos que discutir. Tenemos que discutir, Así es. ¿hay empleo? ¿Cuál es el nivel de salario de esos empleos? ¿Por qué los empleos no tienen los salarios necesarios para el desarrollo humano? Fíjate, hay otros problemas. El barril del petróleo bajó hasta casi $1 hace poco. ¿Alguien le puede anunciar a este país cuánto bajó el costo de la vida producto de la reducción drástica del barril de petróleo? 1 centavo no bajó la gasolina. Tenemos que ser Bueno, felices, Hay dice. que esperar el Entonces- anuncio hoy. Entonces, ¿qué nosotros somos? Bueno, Bobos. Cuando así es. anuncian el aumento, no han terminado de anunciarlo y la cadena de aumento aquí de todos los precios se da. Pero cuando baja de la forma drástica que baja, no bajan los precios. Vamos a discutir ese problema del abuso que hay en la especulación de los precios. Vamos a discutir precios justos para que el pueblo pueda consumir de forma justa y no en abuso. Por eso yo digo que aquí hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que discutir. Bien. Saúl, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Para nosotros siempre es importante escuchar las distintas versiones ante los hechos que tenemos por delante. Como no quiero agradecerle, Edwin, permítame un minuto para saludar a la clase obrera de Panamá y también extender mi saludo a toda la clase obrera del mundo. Mañana es un día glorioso para los trabajadores del mundo, para la clase obrera. Eso de colaborador no existe, por lo menos en términos de relación capital. Sí. Uy, Un 1 de mayo diferente, ¿no? Exactamente, que un trabajador tenga un título universitario, o sea, lo diferente tener o ser dueño de los medios de producción. Entonces quiero felicitarlos, quiero llamar a los trabajadores del país a la unidad, a la firmeza para enfrentar los desafíos que vienen, que van a ser terribles por lo que yo veo y calculo y analizo, estamos leyendo de lo que se está haciendo. Así que un abrazo a todos los que trabajan en este país y también al internacionalismo proletario del mundo. Gracias por la oportunidad. Gracias, Saúl. Que esté bien y cuídese.